Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Asal Suba, por primera vez, responde con una carcajada a las preguntas sobre Erkan. Todo comenzó cuando Asal Suba apareció radiante en un evento de moda en Estambul. Llevaba un vestido rojo que llamaba la atención de todos los fotógrafos, pero lo que realmente encendió las redes fue su reacción inesperada cuando un periodista le preguntó directamente sobre Erkan. «¿Es cierto que han vuelto a verse?», lanzó el reportero. Asal, lejos de dar una respuesta seria o evasiva, estalló en una carcajada que dejó a todos boquiabiertos. «Ay, por favor», dijo entre risas, cubriéndose la boca con la mano, como si intentara contenerse, pero sus ojos lo decían todo. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Asal y Erkan habían estado circulando desde hacía semanas, después de que algunos fanáticos aseguraran haberlos visto juntos en un café discreto de Bebek. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado ni desmentido nada. Erkan, por su parte, fue abordado unos días antes por la prensa en el aeropuerto, y con una sonrisa misteriosa contestó: «Asal es una persona muy especial para mí, pero no todo lo que se dice es verdad». Sus palabras, lejos de calmar la curiosidad, encendieron aún más las especulaciones. Lo que hizo que este momento fuera aún más comentado fue la naturalidad de Asal. No trató de escapar, no se molestó, simplemente disfrutó la situación, dejando a todos con la intriga. Una testigo del evento, que estaba cerca de ella, comentó: «Se notaba que estaba feliz, relajada, esa risa fue sincera, no fingida. Parecía que sabía algo que no quería decir todavía». En redes sociales, los fans se dividieron. Algunos aseguraban que la carcajada de Asal era una confirmación disfrazada, mientras que otros creían que era una manera de cerrar el tema sin entrar en detalles. «Esa risa lo dice todo, están juntos otra vez», escribió una seguidora en Twitter. «No, chicas, es obvio que ya no quiere hablar de eso, por eso se rió así», opinó otra. Lo cierto es que, después de ese momento, Asal se convirtió en tendencia en Instagram, y hasta Erkan publicó una historia con un emoji de guiño, sin ninguna explicación, lo que encendió aún más las teorías. Algunos incluso sugieren que la pareja podría estar planeando un proyecto profesional juntos, lo que explicaría por qué están apareciendo en lugares similares. Pero, más allá de las suposiciones, lo que todos coinciden es que Asal Suba se encuentra en un gran momento personal. Su risa contagiosa y su actitud relajada ante las preguntas más incómodas han hecho que sus fans la admiren aún más. Como dijo ella misma en una breve entrevista posterior, en la vida, a veces hay que reírse de las cosas y seguir adelante. Tras aquel episodio en el evento de moda, los medios comenzaron una especie de caza para obtener más pistas sobre lo que podría estar ocurriendo entre Asal y Erkan. En menos de 48 horas, varias revistas digitales publicaron fotos antiguas de la pareja, recordando momentos icónicos de su relación pasada, paseos por la costa, cenas íntimas y miradas cómplices en alfombras rojas. El público, nostálgico, revivió aquellas imágenes como si fueran de ayer, lo que alimentó aún más el debate. En paralelo, un conocido programa de televisión de espectáculos invitó a un experto en lenguaje corporal para analizar la famosa carcajada de Asal. Según él, la risa había sido espontánea pero cargada de un significado emocional y acompañada de microexpresiones que denotaban afecto reprimido. Sus palabras fueron suficientes para que el hashtag #AsalYerkan volviera a posicionarse en lo más alto de las tendencias. Mientras tanto, Erkan mantuvo un perfil más bajo, evitando aparecer en eventos públicos. Sin embargo, fue captado por un fan en un gimnasio exclusivo de Estambul, donde supuestamente comentó a un amigo: «Las cosas se acomodarán solas». La frase, aunque ambigua, fue suficiente para que algunos portales la titularan como confirmación indirecta de reconciliación. Asal, por su parte, siguió activa en redes, compartiendo fotos de sus proyectos profesionales. En una de ellas, aparecía leyendo un guión junto a una taza de café con un mensaje escrito:
todo llega a su tiempo. Los seguidores inmediatamente relacionaron la frase con la situación sentimental que atravesaba, aunque ella no hizo ningún comentario al respecto. La ambigüedad parecía formar parte de su estrategia, consciente de que cada gesto suyo era examinado con lupa. A la semana siguiente, ambos fueron vistos en el mismo restaurante, aunque no juntos. Erkan llegó primero con un grupo de amigos, y Asal apareció una hora después acompañada de su representante. Según testigos, hubo un intercambio de miradas fugaz, pero ningún saludo público. Sin embargo, un usuario de Instagram aseguró que, al salir, los dos tomaron la misma dirección y subieron a un vehículo privado. No hubo fotos que lo confirmaran, pero la historia se viralizó igual. En el ámbito profesional, se rumorea que una productora importante estaría interesada en reunirlos para una nueva serie romántica. Fuentes cercanas al proyecto aseguran que la química entre ellos sigue intacta y que su historia personal podría convertirse en un gancho mediático irresistible para la audiencia. Sin embargo, ninguna de las partes ha querido pronunciarse oficialmente. Las opiniones entre los fans siguen divididas. Si vuelven, me muero de emoción, siempre fueron mi pareja favorita, decía un comentario en YouTube. Ojalá no se dejen presionar por la prensa, lo importante es que sean felices, juntos o separados, opinaba otro. En entrevistas recientes, Asal ha dejado entrever posibilidad de su carrera, pero no ha cerrado la puerta a la idea de una relación sentimental. La vida es impredecible. Hoy puedes estar enfocada en tu trabajo y mañana encontrarte en un capítulo completamente distinto, comentó con una sonrisa. Erkan, por su parte, ha insistido en que prefiere mantener su vida privada lejos de los titulares, aunque no niega que la compañía de ciertas personas lo hace sentir en casa. La prensa turca, experta en construir narrativas, no ha dejado de publicar pistas y supuestas filtraciones. Desde flores enviadas a camerinos, hasta playlists compartidas en Spotify con canciones que recuerdan a su historia, cada pequeño detalle es interpretado como una señal. Y aunque algunas de estas evidencias rozan lo fantasioso, el interés del público no disminuye. En una aparición sorpresa en un evento benéfico, Asal volvió a ser abordada por reporteros. Esta vez, ante una pregunta directa sobre si veía a Erkan en su futuro, respondió con un guiño y el futuro es un misterio, pero uno bonito. Esa frase fue suficiente para desatar otra ola de titulares y teorías, y una vez más, la actriz logró mantener el delicado equilibrio entre alimentar el interés y preservar su intimidad. Ahora, con varios proyectos en camino y una vida social activa, Asal parece disfrutar del momento. Su risa aquella noche en Estambul no solo se convirtió en un meme y en un símbolo para sus seguidores, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa mediática para ella. Erkan, mientras tanto, sigue moviéndose en segundo plano, pero siempre lo suficientemente cerca como para que la historia de ambos nunca termine de cerrarse. En conclusión, más allá de si están o no juntos, Asal y Erkan han logrado convertirse en una de las parejas, o exparejas, más comentadas del entretenimiento turco. Y lo más probable es que, al menos por ahora, ellos sean los únicos que realmente conocen la verdad, y que decidan cuándo y cómo compartirla. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una confirmación o simplemente una manera divertida de esquivar la pregunta? Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y denle like si quieren que sigamos trayendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.